Muy bien, hermanos, pues vamos a orar, que Dios bendiga este mensaje, que Él sea, ¿verdad?, que nos hable a nuestros corazones. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, gracias por permitirnos estar una vez aquí, gracias por esta cita que tú has hecho, Señor, que has preparado este lugar. Ayúdanos, Señor, también a preparar nuestros corazones y nuestra mente para recibir tu palabra. Ayúdanos a entender cuál es el propósito que tú tienes para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a cumplirlo durante el tiempo que nos quede de vida, Señor, que lo podamos dedicar a ti. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, entonces estamos estudiando esta serie de mensajes llamado Dios cumplirá su propósito en mí, extraído del Salmo 138, verso 8, ¿verdad?, de las palabras de David. Jehová cumplirá su propósito en mí, decía David, y era su confianza, y debe ser nuestra confianza también todos los días. Y quiero hacerles una pregunta antes de comenzar, y otra pregunta al terminar este mensaje. ¿Sí? ¿De verdad queremos que Dios cumpla su propósito en nosotros? Se las dejo a ustedes. Resuelvan ustedes en su corazón. ¿Queremos que los planes de Dios se hagan realidad en nuestra vida? ¿O queremos hacer nuestros planes personales, nuestros gustos, hacerlos realidad? ¿Queremos que nuestra vida, nuestros años que nos quedan, nos alcancen para cumplir el propósito de Dios o los nuestros? ¿Verdad? Quédense con esa pregunta. Al final les voy a hacer una segunda pregunta, ¿sí? Les cuento una historia rapidito para comenzar esto. Se dice que en un lugar, lejos de aquí, se levantó una fiebre del oro. Antes era muy famoso eso, ¿verdad? La fiebre del oro. Y llega una persona a unos poblados y llega diciendo que subió una montaña muy alta y que allá estaba repleta de oro. Y les enseñó. Traía bolsas. Y esas bolsas resplandecían. Entonces todos los pobladores se llenaron de emoción. Dejaron sus casas, dejaron sus cosas, vendieron lo que tenían para tener los recursos necesarios para poder escalar una montaña, porque era bastante alta, les iba a tomar años. Y ahí va esta gran excursión. Muchos hombres, algunas mujeres muy fuertes, ahí van porque allá arriba hay oro, allá arriba van a encontrar lo que necesitan para satisfacer todas sus necesidades, para ser felices. Y pasan meses, y pasan años, y comienzan a llegar a la cima. Y cuando suben, se dan cuenta de que toda esa llanura, en la parte de arriba, toda esa cima estaba cubierta con un metal brilloso, un metal hermoso. Todos comenzaron a llenar sus costales, sus bolsas, pero cuando bajaron y cuando quisieron vender ese oro, resultó que no era oro, porque hay un metal muy parecido al oro que lo llaman el oro de los tontos, que es un metal que a simple vista parece oro, brilla como oro, luce como oro, pero que no vale nada a comparación del oro. Gastaron sus años, gastaron sus recursos, gastaron sus fuerzas. Unos se congelaron allá arriba, otros cayeron por las peñas, y fue para nada. Esa historia, hermanos, es la que vimos en la predicación pasada. Porque vimos a Salomón con toda su riqueza, su sabiduría. Dios le abrió todas las puertas, lo llenó de recursos y las gastó en vanidad de vanidades. Las usó para alejarse de Dios, a tal punto que cuando ya era viejo, dice la Biblia que las mujeres, que tenían 1000 mujeres, desviaron su corazón a otros dioses. Pero no solo eran otros dioses, eran dioses como Moloch, que mataban a los niños, que quemaban a los niños por sacrificio a ese Dios. Hasta ese punto llegó el corazón de Salomón. Cuando empezó bien con Dios, con todos los recursos, pensó que en este mundo podía encontrar su propósito, su satisfacción plena en la vida. Si recuerdan, él probó con la literatura y se fastidió. Porque en cierto punto la literatura se apartó del camino de Dios, de la voluntad de Dios. Él probó con las fiestas en exceso, con mucho vino, con mucha algarabía, mucho placer, y quedó hastiado también porque dijo: a la risa dije enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Mi propósito no está ahí. Él probó con el trabajo, probó con su gran fortuna,
con toneladas de oro que recibía cada año, con los altos impuestos que ya le cobraba al pueblo, y quedó fastidiado. Sí. Hoy vamos a ver otra historia. Una historia que hace un gran contraste con la historia de Salomón. Es la historia de Caleb. Creo que todos hemos escuchado hablar de Caleb. Algunos hasta en películas de Hollywood lo hemos visto. Caleb, el nombre de Caleb quedó en la Biblia como el gran conquistador de gigantes. El nombre de Caleb representa la fidelidad a Dios. Pero antes de su fidelidad a Dios, tuvo que ser probado en el desierto. Antes de tener esa gran fidelidad de Dios que le dio renombre en toda la Biblia. Y antes de conquistar esa tierra de gigantes, de los hijos de Anac, tuvo que probar su fe. Tuvo que pasar 40 años esperando esa promesa. 40 años dando vueltas en el desierto. 40 años con un pueblo rebelde que renegaba contra Dios. Que muchas veces quisieron apedrear a Moisés. Que incluso a Caleb lo quisieron apedrear. Porque sí, leemos el Salmo 108, verso 13, en Dios haremos proezas y nos emocionamos y el corazón empieza a latir. En Dios haremos proezas y Él, Dios, hollará a nuestros enemigos. Pero antes de eso, hermanos, antes de eso, hay un desierto que hay que pasar. Y así como vimos en la predicación pasada que Salomón estuvo 40 años en la opulencia de su reino, en la comodidad y en el poder de su reino, con todos los recursos a su disposición, hoy vemos que Caleb también pasa 40 años, pero esos 40 fueron en el desierto. Pero fueron 40 años en los que Dios le dio la fuerza, Dios fortaleció su fe, Dios le demostró su cuidado, Dios le demostró su fidelidad, la fidelidad que Dios tiene por su palabra y por todos los que creen en Él. 40 años en el desierto. Sí. En el que Dios lo preparó para poder salir a la tierra a conquistar gigantes. 40 años en el desierto que le dieron esa gran reputación, esa gran fama, ¿sí?, de ser un príncipe de la tribu de Judá. Pero lo curioso es que él no era de la tribu de Judá. Se dice que Caleb era uno de los mejores y más valientes generales de Israel, pero no era israelita. Es curioso eso, ¿verdad? Permítanme leerles algo. Según el diccionario enciclopédico de Biblia y Teología, Caleb nace hacia el año de 1400 a.C. Es hijo de Jefoné, ceneseo, que venía de una prominente familia edomita cuya ascendencia se remonta a Elifaz, un hijo de Esaú, y que en un tiempo estuvieron habitando la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, podríamos considerar que esta familia edomita, este clan de la familia edomita, pudo haberse considerado como un enemigo que tenía que ser echado fuera de la tierra prometida. ¿Sí? Pero la primera hazaña, y este es el primer punto de esta predicación, la primera y gran hazaña de Caleb no fueron los gigantes de Anac. ¿Cuál fue? Su conversión. Su conversión. Esa fue su gran hazaña. ¿Por qué? Porque Caleb, junto con su familia, decide seguir a Dios. No era israelita, no era de la tribu de Judá, pero veía y escuchaba las maravillas de Dios. No era israelita, pero anhelaba ser del pueblo de Dios, ser miembro de la familia de Dios. No se conformó con ser un extranjero advenedizo, como dicen Efesios que nosotros éramos. Él quiso ser parte de las promesas, porque las promesas no eran para Caleb. ¿O sí? Dios tenía muchas promesas para Abraham y su descendencia a través de Jacob, pero no para la descendencia de Saúl, de donde venía Caleb. Pero aquí Dios nos muestra que hay una brecha, hay un espacio en el que Él nos invita a ser parte de su familia. No importa dónde hayamos nacido,
no importa en qué cultura o en qué religión nos hayamos creado, siempre hay un momento en el que Dios nos abre la puerta y nos dice, puedes ser parte de mi familia. Es lo que vimos con Abraham. Abraham era un idólatra de Ur de los Caldeos. Dios llega a su vida, le da la oportunidad de convertirse a él, y ahora leemos que es el padre de la fe. ¿Y de quién más? Urías hitita. Era un extranjero, sin derecho a las promesas de Israel. Pero ahora podemos ver en la Biblia que Urías hitita es contado como uno de los valientes de David, un hombre fiel en el ejército de Dios. Ruth, la moabita, era una extranjera, también alejada de las promesas y las bendiciones del pueblo de Dios. Pero en un punto llega Dios a su vida y recordamos esa gran fe. Llega a ser esa gran mujer de fe, Ruth, y ese gran apoyo para su suegra. Tu Dios será mi Dios, le dice. Pero no era por Noemí. Era porque Ruth sabía las proezas del rey de Noemí. Sabía las proezas del rey de Israel. Nosotros desde niños hemos escuchado las proezas que Dios dejó escritas aquí. Y precisamente Dios dejó escritos toda esta nube de testigos, como dice la Biblia, para que nosotros sepamos el poder de Dios, sus promesas y la invitación que Él nos hace a ser parte de su familia. Es la misma conversión, hermanos, que vemos en Rahab, la prostituta pagana de Jericó. Cuando ya Jericó estaba lista para ser destruida, Dios le abre la puerta de la salvación a Rahab. Y Rahab se convierte de ser la enemiga próxima a destruir en ser la aliada del ejército de Israel. Y todavía trasciende porque Rahab llega a ser la tatarabuela del rey David. Y todavía trasciende aún más porque llega a ser una de las ancestras, una de las abuelas del Señor Jesucristo. Y así podemos ver tantas historias de grandes personas de fe que comenzaron como Caleb, que eran enemigos de Dios, que eran idólatras, paganos, homicidas como Pablo, pero que en el momento que Dios le abre la puerta de la conversión, no la desperdician, ni siquiera se la piensan, como el rey Agripa, que le dijo a Pablo, por poquito y me convences de creer en tu Dios. Pero el poquito no sirve. Ese poquito no le sirvió al rey Agripa. Me gustaron tus palabras, me gustan los hechos que están escritos en la Biblia, pero faltó poquito para convertirme, le dijo a Pablo. Ese poquito es como que casi se salva tu casa de ser incendiada, pero al final terminó en cenizas. Ese poquito significa casi me salvo del accidente en la carretera, pero no choqué con el carro, pero me deslicé, di vueltas y ahí quedé. Ese por poco y me convierto ha dejado a mucha gente en el infierno. Y así como estos hombres tuvieron esa gran conversión y se les cuenta como esa gran hazaña de dejarlo todo a un lado, de dejar sus vanidades, sus propios deseos, sus propios intereses y decir, Señor, aquí está mi vida, úsala. Aquí está, te entrego todo lo que soy. Esa es la gran hazaña en nuestras vidas, ahí comienza todo, hermanos. Esa es la conversión que nosotros hemos necesitado. Podemos ver grandes predicadores como Charles Spurgeon, como George Mueller, tantos otros, hermanos, que han hecho grandes hazañas. Lean las biografías, hermanos. Pero empezaron con que un día tuvieron que darse cuenta que su pecado los llevaba al infierno, que estaban condenados, porque Romanos 3:23 dice, porque de tal manera que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tito capítulo 3, del 3 al 6, nos dice que éramos esclavos de pecado, de concupiscencia, que éramos rebeldes. Y ojo aquí, Tito 3 nos dice que éramos aborrecibles, hermanos. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así estábamos sin Dios, no nos engañemos. Entonces, estos grandes hombres de la Biblia, estos grandes hombres de nuestra era actual, como cada uno de nosotros, tenemos que reconocer que necesitamos una conversión, necesitamos convertirnos a Dios, hermanos.
Porque no predicamos una nueva religión, no predicamos nuevas filosofías, eso no es suficiente. No predicamos una serie de ritos y mandamientos específicos para poder alcanzar salvación, eso no es. Predicamos la conversión, el nuevo nacimiento del que Jesucristo habló en Juan capítulo 3. Ahí se nos cuenta la historia de que un gran religioso, Nicodemo, un maestro entre los maestros, un gran fariseo, un gran religioso, con su alta reputación, que guardaba los mandamientos de la Torá, va a Jesús de noche, tal vez porque no quería que lo vieran con él, tal vez por vergüenza, tal vez por inseguridad, pero va con Jesucristo. Y llega y le quiere dar una charla de teología. Y le dice a Jesucristo: sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Cuando Nicodemo quería hablar de teología, y hasta quería presumir de su conocimiento, Jesucristo le pone un alto. Jesucristo le dice a Nicodemo: Nicodemo, no se trata de todo lo que sabes, no se trata de todos tus ritos y todos tus mandamientos que has seguido, no se trata de eso. Nicodemo, te digo que es necesario nacer de nuevo. Lea el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que predicamos, hermanos. Y yo le pido a Dios que los años que me dé o el tiempo que Él me quiera dar, me ayude a predicar esa verdad, hermanos. Y a nosotros, que nos ayude a testificar que no vamos promoviendo religiones, que es el nuevo nacimiento a través de la sangre de Jesucristo. Y Jesucristo dice ahí, como lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento, cómo es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el que no nace del agua. ¿Qué es el agua, hermanos? Esto es el agua. Esta es la palabra, es el agua viva, hermanos, que nos trae vida. Pero no solamente es por estudiar este libro. Jesucristo dijo: el que no nace del agua y del Espíritu. El Espíritu es el que nos quita ese velo que Satanás ha puesto en nosotros para que no nos pueda alumbrar la luz del Evangelio. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender entonces de lo que trata el Evangelio, porque muchas veces me dijeron: Cristo murió en la cruz por ti, y para mí no significaba nada. Yo no lo podía entender, porque nunca entendí hasta que Dios me ayudó que ese sacrificio que hizo Jesucristo fue por amor, fue para pagar cada uno de mis pecados. Cada uno, no se le pasó nada. Porque toda la vida me dijeron que la salvación era por obras. Pero en la Biblia, Dios dejó bien escrito que por obras, dice Efesios 2:8, nadie puede ser salvo. Porque nadie puede ser tan bueno, tan perfecto. Santiago nos dice: el que quiere cumplir toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de toda la ley. Y en Romanos capítulo 3, ahí Pablo nos explica que por la ley nadie puede ser justificado. En Gálatas, Pablo les dice a esta iglesia de Gálatas que ni siquiera Abraham fue justificado por la ley. Porque él creyó, Abraham creyó y le fue contada por justicia. Caleb creyó y le fue contado por justicia y fue hecho miembro de la familia de Dios. Cuando nosotros creemos, pasamos de ser enemigos a ser aliados de Dios. Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Solo hay dos bandos. No hay un bando intermedio. Y esa es la conversión que necesitamos. Cada uno de nosotros debemos analizar nuestro corazón. ¿Somos miembros solamente de una iglesia? ¿O somos miembros de la familia de Dios? ¿Hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo? ¿De entregarle toda nuestra vida a Él? ¿Lo hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas para que Él reine en nosotros? Porque solamente así se produce el nuevo nacimiento. Solamente así se producen aquellas palabras de, creo que 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Son hechas nuevas por nosotros? No.
son hechas nuevas por Dios. Filipenses 1:6 dice, aquí el que comenzó en ti la buena, estando persuadidos de esto, dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la conversión que predicamos, hermanos. Y eso es la gran hazaña de Caleb. Y es la gran hazaña con la que vamos a empezar nuestra vida con Dios. ¿Sí? Pasamos al segundo tema. Y vamos a leer la cita que les había dado, Josué capítulo 14, del verso 6 al... Déjenme ver, hasta el 15. Josué 14, desde el 6 dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó o pisó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, dice Caleb, como él dijo, estos 45 años ya habían salido del desierto y habían empezado a conquistar las tierras de Canaán. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, dice, pasaron 45 años. Cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como en aquel día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza ahora para la guerra, y para salir, y para entrar a esa tierra de gigantes. Dice el 12, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste, y le repite, tú oíste, no se me ha olvidado la promesa de Dios, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que en aquel día que los anaseos estaban allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas, dice, quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y le dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón, la mejor tierra del lugar. La tierra más alta, estratégica, pero esa tierra donde estaban los hijos de Anac. Por tanto, dice el 14, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, de Jefoné ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Aquí Caleb está haciendo memoria de algo que estudiamos hace unos domingos. Cuando el pueblo de Israel llega a Cades Barnea, están listos para conquistar la tierra, mandan 12 espías para ver cuál es la mejor manera de entrar a conquistar. Pero estos 12 espías regresan, 2 con buenas noticias y 10 con malas noticias, desfalleciendo el corazón de todo el pueblo. Los 10 miedosos dijeron, sí, es una tierra buena como Dios lo prometió, pero allá hay gigantes. Gigantes que fácil sobrepasan los 3 metros. Gigantes que tienen 6 dedos en cada mano. Gigantes que han sido diestros para la guerra desde su juventud. Es tierra que mora, que come a sus moradores. Hasta caníbales los veían. No solo nos van a matar, Moisés, nos van a comer, nos van a cocinar. No podemos entrar ahí, nosotros somos como chapulines si nos comparamos con ellos. Pero Caleb y Josué hicieron callar a estos 10 miedosos. Rompieron su vestidura y dijeron, podemos entrar porque Dios está con nosotros. El favor de ellos se ha alejado y con nosotros va Jehová de los ejércitos. Vamos a esa tierra, los vamos a comer como pan. No ellos a nosotros como chapulines, nosotros a ellos como pan. Es pan comido, dijo. Y por estas palabras, Dios le da esa gran promesa a Caleb y a Josué. Y dice, todos los que son de 20 años para arriba van a morir en el desierto porque me irritaron. ¿Cómo irritaron a Dios? ¿Con homicidios?
con adulterios, con fornicaciones, con pecados gravosos. No. ¿Cómo irritaron a Dios estos hombres y el pueblo de Israel en su mayoría? Porque no le creyeron a Dios. Porque vieron a los gigantes más grandes de lo que son. Y vieron a Dios más chico de lo que es. Irritaron el corazón de Dios. Cuidado, hermanos, con irritar el corazón de Dios cuando no le creemos a su palabra. Dios se irrita, hermanos. La palabra de Dios es para decir sí y amén, y sobre esa palabra vamos a seguir adelante, aunque haya gigantes en el camino, aunque tengamos por delante desiertos que hay que cruzar. La palabra de Dios es la que nos lleva, la que nos da fuerza. Y por 40 años, hermanos, en el desierto, Caleb tuvo esta promesa de Dios. Por 40 años, hermanos, Dios castiga a este pueblo de Israel por su incredulidad y les dice, iban a conquistar la tierra prometida, algo que les iba a tomar solo unos 11 días. Pero ahora, por su incredulidad, los voy a mandar al desierto a que recapaciten, a que se enseñen a confiar en mí. 40 años en los que entraron tanto incrédulos como estos hombres de fe. ¿Se da cuenta? Caleb y Josué compartieron el mismo desierto con los incrédulos. Caleb y Josué compartieron el mismo pan que los incrédulos, comían del mismo maná, habitaban las mismas tiendas, estaban bajo el mismo calor, bajo el mismo frío, tenían los mismos recorridos, el incrédulo y el creyente. Veían las mismas piedras, las mismas lagartijas, los mismos paisajes año con año. Pero aquí la gran diferencia es que los incrédulos entraron al desierto para morir, porque era una sentencia de Dios. Pero Caleb y Josué, y los menores de 20 años, entraron para fortalecerse. Entraron a un campamento de entrenamiento. Entraron a un lugar donde iban a salir listos para vencer gigantes. Entraron a un lugar donde Dios iba a preparar su mente y su corazón para recibir las grandes bendiciones de la tierra prometida. Y por 40 años, 45 años, la Biblia no nos habla acerca de Caleb. Pero es un hecho que estaba en ese desierto y podemos imaginar cómo eran sus días. Caleb podía ver cada vez que el pueblo renegaba contra Moisés porque no había agua. Pero Caleb no renegaba. Caleb podía ver tantas veces que el pueblo de Dios renegaba porque estaba enfadado del maná, porque estaba enfadado de Moisés. Llegaban al punto de casi apedrear a Moisés. Llegaban al punto de decir, Moisés, dinos, ¿está Jehová con nosotros, sí o no? Porque nos faltan muchas cosas. Pero el corazón de Caleb guardaba todo eso. El corazón de Caleb también guardaba la provisión de Dios, que por 40 años en el desierto sus ropas no se desgastaron, sus sandalias no se rompieron, que Dios los guardó de la enfermedad. Todo eso lo veía Caleb en esos 40 años. Veía esa gran columna de humo que los cubría del sol abrasador. Veía esa columna de fuego que los guiaba por el desierto. Veía cómo se hizo el tabernáculo. Veía que Dios es un Dios de orden y de plena santidad. Y todo eso Caleb lo guardaba en su corazón. Todo eso preparaba a Caleb. Porque en el día de Caleb había un día que estaba por venir. En la vida de Caleb estaba una promesa todavía por cumplir. La promesa de que iba a llegar a la tierra prometida. Y Caleb de ahí se agarraba, hermanos, de esa promesa. Aunque pasaba por muchas adversidades, por muchos problemas, por el desánimo de sus hermanos, veía que enterraban y enterraban gente a su alrededor. Veían que los años se hacían eternos en el desierto. En los desiertos, porque fueron varios. Pero el corazón de Caleb lo usaba para prepararse, para hacerse más fuerte. Esa confianza en Dios iba creciendo, porque veía, aún en los desiertos, veía la provisión especial de Dios. Ese maná que caía todos los días. Vamos a ver algunos de los desiertos. Fueron varios desiertos en los que pasaron, pero como no tenemos mucho tiempo, les voy a leer algunos.
No vamos a ir a las citas, solo se los voy a mencionar como referencia. Pero en Éxodo, capítulo 15, verso 22, si me pueden decir cuántos minutos llevamos, se los agradecería mucho. Yo aquí no tengo reloj. 24. Muy bien. Gracias. Éxodo 15, 22 nos dice que acamparon, estuvieron en el desierto de Sur. C-H-U-R. En el desierto de Sur. Esta palabra tiene un significado especial en la Biblia, Sur. Significa un muro, una pared o una fortaleza. No solo Caleb, sino que el pueblo restante, sobre todo los menores de 20 años que iban a llegar a la tierra prometida, tenían que aprender a sobrellevar, a aprender a sobrellevar las luchas de este desierto. Y este desierto, por su nombre, puede hacer referencia a desiertos que muchas veces nosotros pasamos. ¿Cuántos muros y cuántas paredes y fortalezas no hay aquí? Se dice que el mayor límite que tiene un ser humano para lograr cualquier cosa, incluso en el ámbito espiritual, está acá. Está en nuestra mente. Porque nosotros mismos nos ponemos muros que no podemos atravesar. Pensamos que no podemos. Nosotros mismos nos ponemos fortalezas en nuestra mente que no podemos vencer y que nos detienen. ¿Cuántos planes Dios ha puesto para nosotros? Pero nos ha dado miedo. Esa es una fortaleza. Ese es un muro duro de pasar. Cuidado con los pensamientos, los recuerdos, las memorias que van creando en nosotros prejuicios, paradigmas que no sirven, complejos que nos hacen ver más chiquito. En este primer desierto, este pueblo de Israel tenía que luchar con su mente. Tenían que aprender a vencer sus propias paredes que ellos mismos habían construido. ¿Por qué estaban en el desierto? Porque su misma mente los traicionó. Porque se sentían chapulines, saltamontes ante estos gigantes de Anac. ¿Sí? Porque sus memorias de cuando eran esclavos y eran débiles los perseguían. Pero si estamos con Dios y queremos que Dios cumpla su propósito en nosotros, tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestra mente. Que Dios nos ayude a vencer esas mismas fortalezas. Se dice, hermanos, y es muy conocido, que más del 80% de los problemas por los que sufrimos solamente están acá. Porque los imaginamos, porque los crecemos, porque los exageramos en sobremanera. Pero nuestra mente, dice Pablo, debemos tener la mente de Cristo. Saben, el cerebro y la mente tienen una relación como un piano y un pianista. ¿Sí? Nuestro cerebro es a la mente como el piano es al pianista. Un pianista puede tener un excelente piano, muy completo, el más nuevo, el más